Buenos días, un segundo, empezamos, vamos poniendo la asistencia, por favor. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Un segundo, empezamos, ¿eh? Bueno, jóvenes, tenemos poca asistencia, están faltando varios alumnos todavía, pero bueno, esperemos que entren. No olviden poner su asistencia porque la estoy considerando ahí para hablar a casa y preguntar qué está pasando, ¿no? ¿Vale? Bien, vamos a empezar el día de hoy con la clase de matemáticas. Vamos a entrar a una propiedad o teorema que se utiliza mucho en matemáticas para solucionar problemas cuando se dan triángulos que son semejantes, que se llama el teorema de Tales, ¿no? Ok, voy a compartir ahorita la sala de Classroom, donde ya tengo por aquí las actividades. Un segundo. Bien, entonces entramos en la sección de matemáticas y vamos a la parte de trabajo en clase. Aquí donde estamos todavía en el bloque 1, tenemos aquí los videos, dos videos que vamos a ver el día de hoy, que sería en este caso recordar lo que son las figuras semejantes y lo que viene siendo ya el teorema de Tales, ¿no? Bien, voy a compartir primero el video de figuras semejantes. Ponemos atención, por favor, está muy sencillo, pero sí hay que poner atención, ¿no? ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Car y hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos, las figuras semejantes, así que pon mucha atención. En matemáticas, cuando hablamos de semejanza, nos referimos a figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Las características de las figuras semejantes son las siguientes: misma forma, mismos ángulos y medidas proporcionales. Bien, entonces ahí están las características principales de lo que vienen siendo las figuras semejantes, ¿no? Son
figuras que tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos y sus medidas son proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Que puede ser 2 veces más grande, 3 veces más grande, o inclusive la mitad de la figura original o la tercera parte de la figura original, ¿no? ¿Sí? Existe otro concepto que se llaman figuras congruentes. Las congruentes son cuando son exactamente iguales las figuras, ¿sí? En este caso, pues eso es muy, muy sencillo, ¿no? Figuras congruentes son exactamente iguales. Figuras semejantes son aquellas que tienen la misma forma, los mismos ángulos, pero sus medidas son proporcionales. Pueden ser más grandes o más pequeñas, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro eso que acabo de decir? Seguimos. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo dos cuadrados y ambos tienen la misma forma. Este ángulo mide 90 grados y este también mide 90 grados, por lo que podemos decir que también sus ángulos son iguales. Este cuadrado mide 5 centímetros por lado y este 10. Esto quiere decir que sus lados son proporcionales, porque los lados de este cuadrado miden el doble que los de este. Así que en este caso se cumplen con las características de la semejanza, ya que ambas figuras tienen la misma forma, los mismos ángulos y sus medidas son proporcionales. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos triángulos que son semejantes. Vamos a revisar cada una de sus características. Lo primero es que sí tienen la misma forma. Lo segundo es que tienen los mismos ángulos. Hay personas que piensan que una figura al ser más grande tiene ángulos más grandes, pero no es así. Mira, este ángulo de aquí mide 90 grados y en esta figura también mide 90 grados. Este ángulo de aquí mide 40 grados, al igual que el otro que también mide 40 grados. Y por último, el ángulo que queda en cada figura mide 50 grados. Por lo tanto, se puede decir que se cumple con la característica de ángulos iguales. Ahora vamos a ver sus medidas proporcionales. La figura de la derecha es 3 veces más grande que la figura pequeña. Este lado mide 4 centímetros y su homólogo, que es el mismo lado pero en la figura semejante, mide 12. Si es el triple. Ahora este lado que mide 3 y su homólogo mide 9 centímetros, que si te fijas bien es el triple. Y este lado que mide 5 centímetros tiene un homólogo que mide 15. Bien, entonces, si se fijan, todas las medidas en este caso son 3 veces más grande en el triángulo de la derecha, ¿verdad? Entonces, si eso se cumple, quiere decir que son figuras semejantes, ¿no? Y esa propiedad de figuras semejantes, ahorita la vamos a aprovechar en el teorema que vamos a ver en el siguiente video, ¿no? Dejo correr tantito el video este todavía. Esto quiere decir que se cumple con la última característica de que sus medidas son proporcionales, porque una figura es 3 veces más grande que la otra. Cuando hablamos de lados homólogos, nos referimos a los mismos lados en figuras semejantes. Miren, estos lados son homólogos, estos también son homólogos. Y para terminar, quiero que sepas que estos dos también son homólogos. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos triángulos que son semejantes. El más grande tiene medidas de 8, 10 y 6 centímetros. Y el más pequeño solo tiene una medida de 5 centímetros. Para saber la medida de los dos lados que me faltan, tengo que sacar un factor o razón. Bien, ¿qué podemos deducir con esos datos que nos están dando ahí de estas figuras? Que nos dicen, Que es la mitad del triángulo grande. así es. ¿Y podré saber yo las otras dos medidas del triángulo pequeño? Sí, ¿Cuál sería la medida del lado izquierdo del triángulo pequeño? 4 centímetros. 4, ¿verdad? Porque es la mitad de 8, ¿verdad? Porque es el triángulo de la derecha, sus medidas son la mitad del triángulo de la izquierda, ¿verdad? Y el lado de abajo del triángulo derecho, 3 centímetros. 3 centímetros. centímetros, ¿verdad? Ok, dejamos correr. Y esto se logra dividiendo lados homólogos. Así que reviso el lado homólogo de 6 y veo que no tiene valor. El lado homólogo de 8 tampoco. Pero el lado homólogo de 10 sí tiene y es 5. Así que lo que voy a hacer es dividir el más grande entre el más pequeño. En este caso, 10 centímetros entre 5. Y me da como resultado 2. Esto quiere decir que la figura de la derecha es 2 veces más pequeña que la más grande. Así que ya puedo obtener todos mis datos. Para comprobar,
Divido 10 entre 2 y me da como resultado 5. ¿Ya viste? Es correcto. Ahora para obtener el valor del lado homólogo de 8, también lo divido entre 2, que es mi factor, y me da como resultado 4. Esto quiere decir que el lado homólogo de 8 mide 4 centímetros. Y para obtener el valor del lado homólogo de 6, divido entre nuestro factor, que es 2, y 6 entre 2 me da como resultado 3. Esto quiere decir que el lado homólogo de 6 mide 3 centímetros. Y así. ¿Alguien tiene alguna duda en este ejercicio de cómo se calcularon los lados? Ok, continuamos. Puedo obtener valores en figuras semejantes. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos rectángulos y son semejantes. El más pequeño tiene medidas de 2 centímetros y 5 centímetros y el más grande solo tiene la medida de un lado, que es de 6 centímetros. Ahora tengo que calcular cuánto mide la base del rectángulo más grande. Así que tengo que encontrar un factor o razón, y esto se logra dividiendo lados homólogos. Como el lado homólogo del que mide 5 centímetros no tiene valor, voy a utilizar el 2 y el 6. Bien, ¿cuántas veces más pequeño es el rectángulo de la derecha? 3. 3. 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la medida del lado de abajo del rectángulo? 15 de la centímetros. izquierda? 15, ¿verdad? Ok, dejo correr el video. Y dividiré el más grande entre el más pequeño, y queda como 6 entre 2. Y esto me da como resultado 3. Esto quiere decir que la figura de la izquierda es 3 veces más grande que la de la derecha. Para comprobar esto, multiplico 2 por mi factor, que es 3, y me da como resultado 6. Esto quiere decir que el lado homólogo de 2 centímetros mide 6. Para encontrar la medida del lado homólogo de 5 centímetros, multiplico 5 centímetros por 3, que es nuestra razón, y me da como resultado 15. Esto quiere decir que el lado homólogo de 5 mide 15 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios para que los respondas en los comentarios. Bien, a ver, vamos a hacer esto rapidito. Me van sacando, por favor, de los verdes. Me dicen el resultado de la incógnita. 10 centímetros. 10 centímetros, no es correcto. Es 2.5. 2.5. ¿Por qué es 2.5? Porque es la Porque es la mitad. mitad de 5. Porque es la mitad, ¿verdad? Si se fijan en el otro lado, de 8 pasó a 4, o sea, fue la mitad, ¿verdad? Bien, ahora pasamos a los triángulos azules. ¿Cuál será el valor de la hipotenusa? 15. 15, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el otro es 10 veces más. Más grande, ¿verdad? El de la derecha es 10 veces más grande que el de la izquierda, ¿verdad? ¿Y cuánto medirá el otro cateto? 9. 9. 9, ¿verdad? Muy bien. Ahora si vamos a los amarillos, ¿cuántas veces más grande será el triángulo de la derecha? 9 veces. 9 veces. 9, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto medirá la hipotenusa? 99. 99. ¿Y el otro cateto? 72. 72, ¿verdad? Porque tenemos que multiplicar por ese factor, que es 9 en este caso, ¿verdad? ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Ok. Bien, ahora sí vamos a ver lo del teorema de Tales. Era importante repasar eso de la semejanza porque aquí se va a aplicar. Seguimos. Ponemos atención. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos, el teorema de Tales. Así que pon mucha atención. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia y se le atribuye la enunciación de 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. Hoy vamos a ver el primer teorema de Tales. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Los triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. Esto quiere decir que son 2 triángulos que tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Bien, estamos con lo mismo, ¿verdad? Que ya habíamos visto, ¿no? Las características de triángulos semejantes. ¿Ok? Así como estos dos. Ahora vamos con otro concepto. Las líneas paralelas son aquellas que mantienen la misma distancia y nunca se cruzan. Ahora sí, vamos con el primer teorema de Tales.
Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. A ver, es importante que tomen nota de ese enunciado, por favor. Tiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Ahí le pauso tantito para que lo noten, por favor. Bien, continuamos. Aquí tengo un triángulo que lo voy a llamar triángulo ABC, y como el teorema dice que si trazo una línea paralela a cualquiera de sus lados voy a obtener triángulos semejantes, lo primero que voy a hacer es remarcar de color negro el lado AB, ¿ya viste? Y ahora voy a trazar una línea paralela a ese lado. A sus orillas le voy a poner A' y B'. Ok. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Trazó una paralela, que es esta línea que está aquí, que es paralela al lado AB, ¿verdad? Esa línea tiene el punto A', B'. ¿Por qué decimos que se forma un triángulo semejante? Si ustedes observan esta parte de aquí donde tengo yo el mouse, este es un triángulo pequeño, ¿verdad? El cual es semejante al triángulo completo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que acaban de escribir ahorita, como el teorema de Tales, ¿no? Seguimos. Y listo, aquí está. Tengo un triángulo semejante, con la misma forma, pero distinto tamaño, el cual es el triángulo A'B', Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo de color verde, al cual voy a llamar triángulo ABC, y voy a marcar de color negro el segmento AB y trazaré una línea paralela a este segmento. ¿Qué está haciendo ahí también? Está trazando una paralela a uno de sus lados, en este caso es la hipotenusa, que es el más largo de un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando traza una paralela a uno de sus lados? Ah, pues se forma este pequeño triángulo de aquí, que es semejante al triángulo completo, ¿ok? Listo, ¿la ves? A sus extremos los llamaré A' y B'. Y listo, aquí tengo un triángulo semejante que se llama A'B'. Ahora vamos a ver una aplicación del teorema de Tales. Aquí tengo un árbol y un edificio que junto con los rayos del sol forman los triángulos semejantes. Si te fijas bien, te darás cuenta que la sombra del edificio es de 270 metros y que el árbol, con una altura de 5 metros, tiene una sombra de 6 metros. Bien, entonces, en este ejemplo ya real, que puede tener aplicación si se fijan el teorema de Tales, realmente el árbol representa la paralela que se está haciendo con respecto al edificio, ¿verdad? Y se está formando un triángulo con las líneas azules y esta amarilla aquí, que es un triángulo pequeño, el cual es semejante al triángulo grande que forma toda la sombra del edificio con el edificio, ¿no? ¿Sí? Sí, se visualizan los dos triángulos, ¿verdad? Seguimos. Lo que queremos saber en este ejercicio, ¿cuál es la altura del edificio? Lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos que tenemos de ambas figuras y obtener una razón. En este caso, tengo la sombra del edificio y la sombra del árbol. Así que estos datos los divido para obtener una razón. ¿Qué deberá dividir ahí? Para obtener la razón. ¿Alguien me puede? 27 entre 6. Nada más que no es 27, ¿verdad? 270, perdón, 270. 270 entre 6, ¿verdad? Eso le va a dar una razón que va a decir cuántas veces más grande es el triángulo grande con respecto al triángulo pequeño, ¿verdad? Y luego, ¿qué tendría que hacer con esa razón? Multiplicarla por 5.
multiplicarlo por 5, ¿verdad? Para ver qué tanto más grande es este lado que es homólogo a este, ¿verdad? Seguimos. Recomiendo dividir el más grande entre el más pequeño, así que 270 lo divido entre 6 y me da una razón de 45. Esto quiere decir que el edificio es 45 veces más grande que el árbol, así que la altura del árbol, que es 5, la multiplico por nuestra razón, que es 45, y me da como resultado 225. Esto quiere decir que la altura del edificio es de 225 metros. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunten si tienen dudas, por favor. Bien, continuamos. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos este ejercicio y nos piden que encontremos el valor de las letras X. Bien, aquí tenemos que encontrar el valor de las letras X, ¿ok? Tenemos dos triángulos, ¿verdad? El verde y el triángulo que forma entre las dos secciones verde y amarillo. Tenemos que se trazó la paralela, que es X con respecto a 15, ¿verdad? Que es su lado homólogo. Lo desconocemos su valor, ¿ok? Tenemos también el lado del triángulo grande en la parte de abajo, que es 24, y desconocemos la parte de abajo del triángulo verde. Tendré yo que conocer o tener datos de dos lados homólogos para poder saber cuántas veces más grande es un triángulo que el otro, ¿verdad? ¿Qué números recomiendan dividir aquí ustedes? 33 entre 11. 33 entre 11. Al hacer esa división, ¿qué me dan? 3, 3. ¿Qué significa ese 3? que es Que 3 veces más pequeño. sí, O 3 veces más grande el triángulo completo, ¿verdad? Que el triángulo verde, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos el factor, ¿verdad? Pregunto yo, ¿cómo saco la X que está de manera vertical? Dividir el número entre 3. Entre 3. Entre 3, ¿ok? Sería 15 entre 3, ¿cuánto sería entonces? 5. 5. 5. ¿Y cómo sacaría la otra X? Hacer lo mismo. 24 entre ¿Y que sería en total cuánto? 8. 8, ¿verdad? Dejo correr. Te puedes dar cuenta, aquí tenemos dos triángulos semejantes y tenemos que buscar los datos que sí sabemos de ambos triángulos. Mira, la medida de la altura aquí es de 15 centímetros y en el triángulo más pequeño es X, así que esos datos no nos sirven. La medida de la base del triángulo más grande es de 24 centímetros, pero la medida de la base del más pequeño no la sabemos, así que estos datos tampoco nos sirven. El lado más largo aquí mide 33 y en el triángulo pequeño mide 11 centímetros. Como aquí si tengo ambas medidas, las dividiré para obtener una razón. Recuerda dividir el dato más grande entre el más pequeño, así que voy a dividir 33 centímetros entre 11 centímetros y esto nos da como resultado 3. Esto quiere decir que el triángulo amarillo es 3 veces más grande que el verde o que el verde es 3 veces más chico que el amarillo. Así que para encontrar la medida de las letras X vamos a hacer lo siguiente. La altura del triángulo más grande, que es 15 centímetros, la voy a dividir entre 3, que es nuestra razón. Al dividir 15 entre 3 me da como resultado 5 y esa es la medida de la altura del triángulo pequeño. Ahora, para encontrar la medida de la base del triángulo pequeño, la base más grande, que es 24 centímetros, la divido entre nuestra razón, que es 3, y me da como resultado 8 centímetros. Esto quiere decir que la base del triángulo más pequeño es de 8 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Podrás Bien. Aquí tenemos el ejemplo de la Estatua de la Libertad, donde pega el sol y da una sombra, ¿no? La sombra de la Estatua de la Libertad es 188.7 metros, ¿ok? Luego hay una persona que está parada sobre esa trayectoria de la sombra y también proyecta a esta persona de 1.8 metros de altura una sombra de 3.7 metros. Aquí la pregunta sería, ¿cuánto mide la estatua, verdad? Por favor, si pueden hacer el cálculo, me dicen cuánto sería.
91.8 metros. 91.8. 91.8 metros. Muy bien. ¿Qué fue lo que hicimos? Dividir 188.7 entre 3.7 y Ajá, eso no. multiplicarlo por 1. Ok, eso no, la división, ¿cuánto les dio? 51. 51. 51. ¿Qué significa ese 51? Que la Estatua de la Libertad 51 veces más. Es 51. más grande que la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con ese 51? Lo multiplico por 1.8 y nos dio ¿qué resultado, dicen? 91.8. 91.8. Ok, muy bien. Y son metros, ¿verdad? Porque estamos hablando de metros en este caso. Muy importante siempre cuando ya hablemos de un problema práctico donde hay unidades, siempre el resultado encerrarlo y ponerle qué unidades está hablando, ¿verdad? Porque va a haber muchas unidades y no sabríamos cuál sería la correcta, ¿verdad? Seguimos. ¿Para resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Bien. Espero que... Bien, ya fue todo ahí, fue solo un problema. Bien, ¿alguna duda hasta lo que hemos visto en este momento? No. ¿Queda claro para todos? Ok. Bien, entonces vamos a ir a ver las tareas que le estoy dejando. Que sean acá. Es la tarea número... A ver, esta fue la número 9. Ok. Bien, vamos a ver la tarea. Realiza de la actividad 11 del cuadernillo de matemáticas los incisos 3, 4, 5 y 7. ¿Ok? 3, 4, 5 y 7. Entonces, ahí está la tarea. Vamos a ir al cuadernillo para ver la actividad, ¿no? Es la actividad 11 del cuadernillo de trabajo de matemáticas. Actividad 6. Actividad. Actividad 11. Dijimos que vamos a hacer la 3, que es esta actividad que está aquí. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Encontrar los valores, dice, de X en cada proporción, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué pasaría en este caso para yo poder encontrar el valor de X en la primera que nos están dando ahí? Si yo pongo esta X del otro lado, si está dividiendo pasa multiplicando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué sería X por X? ¿Alguien me puede decir? X X cuadrada. al cuadrado. X cuadrado, ¿verdad? Y el 6 pasaría, si está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar X cuadrado igual a ¿qué? 18. 18. ¿Podré sacar yo el valor de X? ¿Qué tendría que Sí. hacer? ¿Qué tendría que hacer? Sacar la raíz cuadrada de 18, que viene siendo 4 punto no sé qué. Ok, Y sí ese sería el podemos, valor ¿verdad? de X. Sí podemos hacerlo, ¿verdad? Ok, bien. Aquí, por ejemplo, hay que, en el inciso B, pasar el 7 multiplicando al otro lado, el 3 al otro lado, pero recuerden que el 7 al pasar multiplicando hay que poner unos paréntesis y efectuar las multiplicaciones, ¿no? Hasta llegar a despejar X. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en todas estas vamos a buscar encontrar X. Ya hemos visto nosotros cómo tratar de despejar una variable cuando tenemos ecuaciones, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a hacer también el problema número 4. Si se fijan aquí, son paralelas que en lados homólogos en triángulos y podemos nosotros encontrar el valor de esa incógnita, ¿verdad? ¿Ok? Igual en esta de aquí, nada más que aquí pues hay una pequeña ecuación que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Bien. Vamos a hacer el 4, el 5. ¿Qué les puse? 3, 4, 5, ¿verdad? A ver, vamos a ir a la tarea. 3, 4 y 5. 3, 4, 5 y 7. ¿Ok? 3, 4, 5 y 7. Vamos a ver rapidito nada más el 7 para que quede bien claro.
¿Cuál es? Otra vez. Este es el 7. ¿Ok? Si se fijan, aquí es un río que pasa por aquí. Hay un trazo que se hace de un pequeño triángulo de este lado y se prolonga de este lado. En este caso, esos triángulos también son semejantes. Vamos a considerarlos semejantes. Vemos que uno de los lados corresponde a 20. El homólogo sería este de acá de 15. ¿Sí? Entonces desconocemos el ancho del río. Ese es el objetivo, poder hacerlo, la medición de ese ancho del río, sabiendo que el triángulo de este lado o el lado homólogo vale 24, ¿no? ¿Ok? Entonces sería el número 7, el número 5, que es de árboles, igual como sombras del edificio que vimos ahorita. Estos que están aquí trazándose como triángulos semejantes también. Y el ejercicio de despejes, ¿no? ¿Ok? Esa sería la tarea para hacer entre el día de hoy y mañana, ¿ok? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todo claro? Bien. Entonces, les invito a hacer la tarea desde el día de hoy. No lo dejen de último momento para, si hay dudas en algún ejercicio, poderles aclarar a tiempo, ¿no? Y puedan entregar dentro del tiempo estipulado, ¿sale? ¿Algún comentario, duda? ¿Nadie? Bueno, ok, si no hay más, estuvimos aquí, espero que todos hayan puesto su asistencia. Tenemos 35 estudiantes, quiere decir que de 10 no entraron a clase. Y por ahí voy a guardar la lista para checar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Me guardo la lista. Aquí está ya guardado. Bien. Ok, jóvenes, nos vemos mañana entonces, 10:50. Se cuidan. Bye.